Vamos a continuar con la segunda parte de la explicación de los ejercicios. Entonces ya teníamos la expresión de tensión A y tensión B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar esos valores en la ecuación 2. Listo, reemplazamos la 1 y la ecuación 3 en la ecuación 2. Reemplazamos todos sus valores. En vez de tensión, por ejemplo, vamos acá. Tenemos tensión en A. En vez de tensión en A, vamos a ubicar 490 menos 50A. Luego tenemos menos tensión B, menos, y ubicamos todo lo que vale tensión B. Ubicamos un corchete porque está antecedido de un signo negativo. ¿Y qué más nos dice? Más 142 es igual, 145 es igual a 30. 145 es igual a 30. Ya simplemente despejamos A y nos sale. En este caso ve que es positiva, nos dice que está escogido bien el sentido del movimiento del sistema. Nuevamente, reemplazamos en tensión, ya tenemos las presiones de TA y ahora ya calculamos la aceleración, simplemente reemplazamos ese valor de aceleración en cada una de las expresiones y nos salen las tensiones, y ahí sí concluye ese ejercicio. Vamos al ejercicio 5. Aquí, este tipo de ejercicios, antes de poderlos calcular, todo lo que usted ve en rojo es la imagen que le da, pero nosotros necesitamos, como ya le dije, nosotros necesitamos un ángulo con el eje de las X, de la fuerza, de cualquiera de las fuerzas. En este caso, le están dando estos ángulos de acá. Esos son útiles para calcular los ángulos con el eje de las X, no son útiles para el cálculo directo. Entonces, ¿cómo calculamos esos ángulos? Tenemos que aplicar un poco de geometría y un poquito de lógica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, si usted sabe algo de geometría, sabe que esta y este plano de acá son paralelos y entonces este es igual a este. Pero si no sabe, vamos a resolviendo por triángulos. Aquí se forma un triángulo rectángulo, entonces aquí vale 60, entonces este ángulo vale 90 menos este ángulo, es decir, vale 30. Aquí se forma nuevamente un ángulo recto. Aquí entonces sabemos que beta y teta valen 90, entonces decimos que teta vale 90 menos beta. ¿Cuánto vale beta? Vale 30. Y 90 menos 30 va a 60. Si se da cuenta, aquí valía 60 y aquí vale 60 de nuevo. Listo. Nuevamente, eso es fácil. Ahora, necesitamos el ángulo de acá. Este es un poquito más complejo. No puede decir que este es igual a este. No, hay que hacer por triángulos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos un triángulo imaginario. Ya, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Este ángulo vale 90 y este es el ángulo de interés. Entonces, ¿cómo sacamos ese ángulo alfa? Va a ser igual a, siempre en un triángulo rectángulo es 90 menos el ángulo que ya está determinado. Entonces, en este caso sería 90 menos 60, da 30. Este ángulo vale 30 grados. Ahora, ya tenemos dos ángulos y ubicamos las fuerzas con sus respectivos ángulos. ¿Qué nomás tenemos? Tenemos una tensión con tensión 1 con ángulo de 60 grados y tenemos una tensión 2 con un ángulo de 30 grados. Ubicamos eso. Listo. Posteriormente descomponemos las tensiones. Esta tensión, al estar inclinado, tiene una componente en Y y una componente en X. Componente en X con coseno, componente en Y con seno. Y aquí igualmente la tensión 2 tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Qué más hay en esto? Hay el peso, que es 800 newtons. Va para abajo. Y posteriormente procedemos a hacer sumatoria de fuerzas. Listo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué? Porque nos dice que el sistema está en equilibrio, tiene que estar en equilibrio. Entonces, ¿cómo es lo que hacemos? Tenemos tensión 1 coseno de 60, porque es la coordenada en X, menos tensión 2 coseno de 30, coordenada en X. Listo, es igual a 0. Despejamos la tensión 1 y nos queda esta expresión. Generalmente siempre quedan expresiones que hay que completar con el siguiente análisis. Ahora vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria en fuerzas en Y, ¿qué tenemos? Miremos, tenemos una positiva, tensión 1 en Y, pero que es tensión con seno de 60. ¿Por qué? Porque para la Y es con el seno del ángulo, seno de 60. Menos, ¿qué más tenemos? Ya no tenemos nada en el eje de las positivas, vamos al eje de las negativas. Entonces, ¿qué tenemos? Tensión 2 en Y, que sería con seno de 30. Tensión 2, seno de 30. ¿Qué más tenemos? Tenemos 800 newtons, menos 800. Ya, listo, esto es igual a 0. Ahora, tenemos una expresión que nos relaciona tensión 1 y tensión 2. Y aquí tenemos una expresión que también relaciona tensión 1 y tensión 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos tensión 1 en esta expresión. Al sustituir, nos queda ya solo en función de tensión 2 y procedemos a despejar y nos sale que es 800 newtons. Seguimos. Ahora ya tenemos cuánto vale tensión 2. Dice 800 newtons. Reemplazamos en la primera expresión que teníamos. 1.73 por 800 nos sale la tensión 1 y eso sería este ejercicio. Vamos con el problema 6. Ya, aquí tiene un sistema de tensiones combinados igualmente.
Aquí solo hay una tensión, fíjese, solo hay una tensión. Ya, y aquí esto tiene un coeficiente de rozamiento. Yo voy a asumir que esto se va a mover para acá. ¿Por qué? Porque masa 1 pesaba 24 kilogramos y está un poco más inclinado. Por eso yo asumo que se mueve para allá. De no ser el caso, me va a salir la aceleración negativa. Ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos? Analizamos parte por parte. Primero vamos a iniciar con el cuerpo 1, este de acá. Y voy a decir que se mueve para acá. Todo lo que se mueve a favor, positivo. Y lo que se mueve en contra, negativo. Vamos, entonces, primero hacemos sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y en este tipo de ejercicio siempre le sale que normal es igual a la componente en Y del peso. Normal es igual a componente en Y, que sería masa 1, gravedad cos de teta. Listo. ¿Por qué coseno? A ver, en los planos inclinados tiene que ver usted, esta es la componente en Y. ¿Cómo saca eso? Con el cateto adyacente. ¿Cuál es la fórmula del cateto adyacente que relaciona una función trigonométrica con coseno? Ya, ahora para la componente en X, si usted se fija, esta de acá es la componente en X, es la misma de acá. ¿Cuál? Aquí está el ángulo, entonces en función del ángulo este es el opuesto y el opuesto se relaciona con seno. Eso tiene que tener pendiente. Vamos. Ya saca la normal y ahora sacamos la fuerza de rozamiento. Rozamiento es coeficiente por la reacción normal. Entonces ya tenemos ¿cuánto vale la normal? Entonces vamos, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Como nos pide la aceleración, asumimos que se está moviendo con aceleración. Entonces sería, ¿qué está a favor? Está a favor el peso en X, que está en contra, fuerza de rozamiento y la tensión. Entonces simplemente reemplazamos valores. Y tenemos esta expresión en función de tensión y aceleración. Es decir, necesitamos otra ecuación que relacione lo mismo para formar un sistema de ecuaciones. Ya, simplemente despejamos tensión. Ya, despejamos tensión y lo dejamos ahí. Seguimos con el siguiente, lo mismo. Este cuerpo de acá se va a mover para acá. La tensión le va a jalar. Entonces, ¿qué le estorba? Para el movimiento le estorba el peso y la fuerza de rozamiento. Entonces, estos van a ser positivo, negativo, negativo. En las jets tenemos que la normal va a ser igual al peso de 2 en la componente en Y. Y eso simplemente aplicamos lo mismo de arriba, aplicamos lo mismo de arriba, la fuerza de rozamiento. Ahora, la sumatoria de fuerzas. ¿Qué está a favor del movimiento? Tensión, que está en contra, peso en 2 en X y fuerza de rozamiento. Listo. Aquí procedemos a despejar la tensión y nos queda esta expresión. Sustituimos todos los valores numéricos previamente calculados y tenemos 20A más 144,7. Ya usted ve, tenemos tensión y aceleración. Y acá tenemos tensión y aceleración. Igualamos ambas expresiones de T. Y procedemos a calcular la aceleración y tenemos el valor de la aceleración. Igualmente, igualmente para la tensión. Reemplazamos el valor de la aceleración en alguna de las expresiones. En este caso vamos a ubicar en la primerita que calculamos. Tensión es igual a 290, no, en esta de acá vamos a reemplazar. Tensión es igual a 20A, 20 aceleración, ya ponemos el valor de la aceleración, más 144,97. Y determinamos tensión y aceleración. Listo. Seguimos al siguiente ejercicio. El problema número 7. Ya, en este problema hay que ir razonando un poco lo que nos va diciendo. En el problema nos dice que el peso de M1 es de 3.000 newtons, el peso de M2 es de 4.000 newtons. El sistema está en equilibrio estático, es decir, no tiene aceleración. Ya, nos pide calcular cuánto vale tensión y cuánto vale teta. Este teta de acá, listo. Ahora, ese teta de acá está en la parte superior, no está influyendo directamente en el sistema. Lo que nosotros vamos a determinar por el momento es un alfa. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo entre la horizontal y la fuerza en cuestión. Entonces, nosotros hacemos análisis según cuántas masas tenemos. Entonces, en este caso tenemos una masa aquí, sería un análisis. Otra masa acá, otro análisis. Iniciamos por el más facilito, iniciamos por M2. ¿Por qué? Porque aquí hay una tensión que yo la he llamado tensión en A y acá hay el peso de M2. Entonces, solo eso tenemos. Hacemos el diagrama y nos sale que tensión en A vale 4.000 newtons. Esto va a valer 4.000 newtons. Listo. Ahora vamos a hacer el análisis al siguiente cuerpo para M1. En M1 vemos qué nomás hay. ¿Qué nomás hay? Veamos. La tensión de A que va a estar siendo jalado porque este cuerpo va a tenderse para abajo. Tenemos el peso de M1 y tenemos la tensión. Listo. Ubicamos eso. Tensión, luego tenemos tensión de A y luego el peso. Ahora simplemente hacemos una sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X teníamos tensión positivo menos tensión coseno de alfa es igual a 0. Luego despeja esta tensión. La tensión despejando le sale 400 sobre cos de alfa. Listo. Listo, vamos a la siguiente. Vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. ¿En Y qué tiene? Tiene tensión
seno de alfa. Y abajo tiene menos peso, entonces sería menos 3000. Despeja nuevamente tensión, que le queda 3000 sobre seno de alfa. Ahora, tiene tensión y tiene tensión. Igual esas dos expresiones le queda 4000 sobre cos de alfa es igual a 3000 sobre seno de alfa. Ahora, hay una identidad que se llama tangente. La tangente es seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Y vamos a usar eso. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que este seno de acá suba acá. ¿Cómo sería? Seno sobre coseno es igual y este 4000 baja abajo. Nos quedaría simplificando tangente de alfa es igual a 3 sobre 4. Sacamos eso y nos sale el ángulo. Ahora, nuevamente, como le dije, el ejercicio pide este ángulo de acá, no el de acá, pide este. Entonces, ¿cómo hacemos? Es 90 menos el ángulo que ya calculamos. En este caso tenemos 90 menos el ángulo que calculamos y le sale eso. Vamos al siguiente. Ahora, ya tenemos cuánto vale el ángulo. En este caso, este ángulo necesitamos. La fórmula nos decía en una de nuestras, dice que tensión es igual a 3000 sobre el seno de alfa. Reemplazamos alfa y nos sale esto. Tensión es 4999.999, que es 5000. Terminamos ese ejercicio y vamos al ejercicio número 8. Listo. Para el ejercicio número 8, aquí podemos ver primeramente algo que vemos es que no nos dice nada sobre el coeficiente de rozamiento, por lo que asumimos que las superficies son lisas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí antes de iniciar el ejercicio? Vemos un sistema con una sola cuerda. Una sola cuerda, por tanto hay una sola tensión, pero esa tensión hay una particularidad, aquí está unida por dos, tensión acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Graficar eso. Primero, iniciamos con el más fácil. ¿Cuál es el más fácil? Es este de acá, este cuerpo M1. ¿Por qué? Porque solo tiene tensión, no tiene nada más. Entonces tiene tensión en el eje X, que es lo que le va a hacer mover. Y tiene arriba tiene la normal y para abajo tiene la masa gravedad de 1. Listo. Reemplazamos tensión es igual a masa 1, aceleración. ¿Cuánto vale masa 1? 30. Ya tenemos esta expresión. Tenemos una expresión que relaciona tensión y aceleración. Necesitamos otra más. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué tenemos en el siguiente cuerpo? Fíjese, tiene una tensión y otra tensión. Entonces hay dos tensiones. ¿Y qué está para abajo? La aceleración que va a hacer mover este cuerpo para abajo. Tenemos el peso que va a ser masa 2 gravedad. Y simplemente hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Masa 2 gravedad está a favor del movimiento y en contra dos tensiones. Y finalmente de esta expresión despeja lo que es la tensión y le queda nuevamente una expresión de tensión en función de aceleración. Ahora ya tiene dos funciones, tensión y tensión. Simplemente procede a igualar. Al igualar, despeja la aceleración. Despejando la aceleración le sale 2.45. Ya tiene la aceleración. Ahora va a reemplazar esa aceleración en alguna de las expresiones de la tensión. Voy a reemplazar en la que dice 30A. Entonces, donde dice A, sustituimos por la aceleración y nos sale esta tensión. Y eso sería todo.